Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy leeremos el Salmo número 14. El título de nuestro devocional en esta mañana se llama El credo del necio. El credo del necio. Bien, vamos a hacer esta lectura en esta ocasión. Nuevamente en la Nueva Traducción Viviente vamos a leer el Salmo número 14, dice la palabra de Dios. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel cuando el Señor restaure a su pueblo? Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Bien, en esta mañana estamos revisando este salmo y nos servirá para tener nuestro tiempo devocional que hemos titulado El credo del necio. La condenación que aquí se hace de la necedad del impío tiene varias relación con los Salmos 10 al 12 que ya hemos leído en estos días pasados. Como ellos describen tanto la arrogancia del impío como el triunfo final de la justicia de Dios. Si pensamos un momento, si meditamos en estas palabras, todos nosotros somos necios. No somos mejores que el necio que se describe en este salmo. Aquí mismo en la Biblia busquemos un pasaje que está en Romanos 3, 10 al 12. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pablo utiliza las palabras de este salmo como una acusación contra toda la raza humana pecadora. Estos versículos son prueba fehaciente que nadie puede llegar a ser justo a los ojos de Dios solamente guardando la ley. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no nos abandonó en nuestra necedad. Por su gracia hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero muchos todavía el día de hoy, en esta hora, rechazan esta sabiduría de Dios en Cristo como necedad. Se mofan de la palabra y viven como si Dios no existiera. Viven como si no hubiera ley de Dios por la cual será juzgada su conducta. Como no conocen la necesidad del perdón, también viven como si no existieran las promesas del Evangelio. Ya alguna vez una civilización arrogante pereció bajo las aguas. Ya en la historia de la humanidad, una civilización arrogante construyó una torre desafiando a Dios y Él los dispersó.
y también una nación necia despreció la gracia de Dios y se volvió a dioses que eran hechos de piedra, madera, pieles y de muchos otros materiales. Y esto provocó que aquella nación fuera hecha cautiva por naciones más fuertes que ella. Pero los necios no aprenden de la historia. Los necios no aprenden de las equivocaciones de otros. Hoy la incredulidad de la raza humana continúa su alocada carrera hacia la destrucción, aferrándose a su necedad y despreciando la sabiduría del Evangelio, que es su única esperanza. Los impíos no han aprendido nada de las lecciones del pasado. Repiten vez tras vez y ocasión tras ocasión los mismos errores. Errores que le llevan a miseria. Errores que le llevan a dolor. Errores que le llevan a persecución, a pena, a dolores y a muchas otras cosas. Aumentan su culpa no solo al despreciar a Dios, sino también oprimiendo y menospreciando a sus semejantes. Odian a aquellos que han decidido seguir a Cristo, porque el seguir a Cristo les muestra la sabiduría que refleja su necedad. Cuando Cristo regrese en ese día glorioso y aparezca en medio de sus santos y de sus ángeles, aquel necio, aquel impío será lleno de terror. Habrá pavor en sus ojos. Se sentirá desahuciado, pero va a ser demasiado tarde. ¿Qué necedad puede ser mayor a la de despreciar la vida eterna que Cristo ha ganado para nosotros? Rechacemos esa necedad hoy y aceptemos el sacrificio de Cristo. Aferrémonos a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Entonces, y solo entonces, nos regocijaremos cuando venga su salvación y el Señor le restaure la heredad a su pueblo. A veces, con una negación pública de Dios, de la persona necia, no solamente refleja su corrupción, sino también refleja que disfruta la injusticia. En este salmo vemos una denuncia que identifica y pone de manifiesto que los pecados corrompen, que destruyen las sociedades y que además anida en los individuos, y que los pueblos en negación manifiestan insensatez. En el Salmo podemos ver la esperanza que está puesta en Dios. Y además hace referencia al final cautiverio del pueblo de Dios. La finalidad de este salmo es para que nosotros, que vivimos en medio de sociedades llenas de maldad y corrupción, podamos tener esta misma esperanza en Dios, denunciar al malo y no vivir como él, identificar
sus pensamientos, identificar sus pasos y no ir tras ellos. El propósito de este salmo es indicar que Dios no ignora las acciones despreciables de quienes, fundamentados en su necedad, se desvían y no hacen lo bueno. Esas personas carecen de discernimiento y al final temblarán de espanto al descubrir que Dios acompaña y sostiene a su pueblo. El Salmo incluye también este sentimiento en el cual una persona podría estar frustrada, pero que también demuestra dolor y angustia de aquellos que sufren injustamente en la sociedad y no ven posibilidades de renovación y transformación de los pueblos. Pero nos enseña a nosotros que la transformación, la verdadera transformación, solamente está en Dios, solamente es posible por Cristo. La persona necia niega la intervención divina en el mundo. Hay una necedad inherente en las sociedades ahora, está como formando parte de ella. Pareciera que forma parte de su conformación, forma parte de cada uno de sus elementos. Pero veamos cómo está escrito. Los primeros 3 versículos dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La necedad en la Biblia no es un problema intelectual, sino una ofensa moral. Cuando hablamos de necio, representa la perversidad moral antes que ceguera intelectual. Es un hombre totalmente indiferente a las pautas morales de la ley y que adopta diariamente como su propio principio la opinión de que a Dios no le importan las diferencias entre las distintas conductas de los hombres. Tales seres no pueden sino vivir vidas disolutas y ser incapaces de hacer el bien. Afirman categóricamente: no hay Dios. No dejan espacio para la posibilidad. Indica esta incredulidad que está sentada en su corazón. No está basada en información. Es un ateísmo teórico. No es un ateísmo que está fundamentado. Solamente expresa: no hay Dios. Fin de la discusión. Es una vida sin pensamiento alguno sobre Dios o la eternidad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios busca señales de comprensión espiritual y corazones inclinados hacia Él, pero por desgracia no los encuentra. Todos nosotros nos descarriamos, escribe Isaías 53:6. Todos a una se han corrompido, se han manchado, se han podrido, se han ensuciado, se han llenado de pecado, están en la corrupción, han llegado a la ruina, han usado y pervertido aquello que podría ser bueno.
El fundamento de la corrupción y de las acciones desagradables y despreciables en la sociedad es una declaración negativa respecto a Dios. Para el salmista, la mayor necedad en la vida es negar a Dios, que más que un ateísmo es un rechazo a la capacidad de intervención divina en los asuntos humanos. No hay Dios. Es lo que hace. Pone en duda que Dios intervenga activamente en la vida de las personas y en la sociedad. Tampoco es una afirmación filosófica. Solamente declaran incapacidad e impotencia en los asuntos humanos. La situación solamente se trata de negación, inadecuada, perversa y malvada. Los individuos y los pueblos que asumen esa postura no hacen lo bueno, se corrompen, actúan de forma despreciable, deleznable, atentando incluso ante su identidad como personas. Cuando decimos necio, designamos a una persona que actúa con presuposiciones y asume conceptos erróneos. Los adopta con una naturalidad, con una sorprendente naturalidad, y de eso forma el conglomerado de sus acciones y su pensamiento. Así actúa el necio. Hay graves consecuencias cuando la gente actúa con insensatez ante Dios y viven de una manera desviada y corrupta sin hacer lo bueno. El Señor evalúa nuestra actitud desde el cielo. Identifica y distingue cada acción, cada movimiento. La maldad llega sin lugar a dudas a tal grado que la corrupción se extiende por toda la sociedad, reina en el mundo y provoca que esos hombres malvados reinen también. Pero habrá temor. Versículos 4 al 6. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran en mi pueblo como si comiesen paz, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El resultado va a ser espanto. El resultado de su culpa va a ser este temor que experimentarán delante de la presencia de Dios, porque se han burlado ante la maldad infame y flagrante de la gente corrupta y malvada. El salmista escribe el final de estos hombres, el final de estos hombres que han olvidado el nombre de Dios. Hace aquí el salmista una pregunta retórica. ¿No tienen discernimiento? La actitud de la gente corrupta que oprime a sus congéneres equivale a rechazar el diálogo con Dios, que presenta la justicia y la dignidad humana. No se percatan de que Dios es la esperanza de la gente de bien y que ante esos actos de injusticia el Señor no se va a mantener inmóvil o ignorante. Ante la intervención divina, los corruptos temblarán de espanto, pues el Dios bíblico acompaña a la gente que sufre y es oprimida.
La gente que actúa fundamentada en la maldad se burla de los planes de los pobres, pues no se percatan que la esperanza de la gente menesterosa se fundamenta en la capacidad, deseo y compromiso que tiene el Señor de intervenir en medio de las vidas diarias, de las situaciones diarias de los seres humanos. Y el último pincelazo que nos termina de ilustrar esta imagen del hombre necio es el versículo 7. Dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. De nuevo, la fe canta su canción final. La salvación de Israel no se encontrará en el poder o la sabiduría humana. Saldrá de Sión, el lugar de la morada divina. De ahí vendrá la salvación. Posiblemente el objetivo es enfatizar el tema de la esperanza en un periodo de desolación, derrota, destierro. Su afirmación, confianza y anhelo es que de Sión, es decir, de la ciudad de Jerusalén, que es una manera de referirse al linaje de David, es una clara alusión a la confianza y esperanza de la llegada del Mesías. Su confianza y su anhelo es que de Sión proviene la salvación, la restauración de su persona, la liberación de esclavitud, la salud que necesita y el bienestar del pueblo y suya propia. Esa intervención liberadora de Dios generará gozo y alegría en el pueblo de Israel, que aquí también se ilustra como Jacob. Es de vital importancia en la interpretación de este salmo. ¿Cómo habla de la gente? De estas personas necias. Y la contraparte, que son las personas sensatas. Los primeros se pervierten, corrompen, extravían, obstinan. Los segundos son honrados, prudentes, bondadosos y receptores de la gracia de Dios. Los primeros, los necios, niegan a Dios. Los segundos le buscan. El fundamento del éxito y fracaso en la vida, de acuerdo con el salmista, está en la actitud que tenga la gente respecto a Dios. Los insensatos le niegan y fracasan. Los sabios le afirman y triunfan. Finalmente podrían expresar estos hombres: no hay Dios. No quieren que haya Dios y por tanto niegan su existencia. Esa es una posición irracional. Presumen de omnisciencia, de saberlo todo. No es posible que exista un Dios más allá del conocimiento. Se sienten omnipotentes, diciendo que estoy en todos los lugares, y en todos los lugares no se encuentra Dios. Porque no es posible que Dios exista en ningún lugar del universo sin que yo lo sepa. Es un error, porque su postura ignora las maravillas de Dios en la creación,
la inmensidad del universo, la precisión asombrosa de los planetas, la maravilla de cómo la Tierra es ideal para sostener la vida, el diseño tan intrincado del cuerpo humano, la complejidad del cerebro y las propiedades tan extraordinarias que encontramos en la tierra y en el agua. Posiblemente solamente por el ministerio del Espíritu Santo los hombres llegan a conocer su necesidad y salvación. Pablo escribe en Romanos cómo el pecado afectó, sigue afectando y seguirá afectando a la humanidad y a cada parte de nuestro ser. ¿Cuánto dolor se evitaría si la gente no negara a Dios? Cuando el Señor se pone de parte del inocente, los injustos caerán atemorizados. Aquellos que se vean burlado del pobre por su fe sencilla, verán que Dios está a su lado, que es su refugio, que es su sanidad. Ese será un gran día cuando el Mesías salga de Sión para redimir a su pueblo. El gozo de su pueblo no tendrá límite. Cuando los santos de Cristo sean plenamente y finalmente rescatados del cautiverio entre todas las naciones que niegan al único Dios verdadero. Estemos orando por nuestros pueblos. Estemos orando por nuestras naciones. Estemos llevando ante los pies de Dios aquellos miembros de nuestra familia que aún no doblan rodilla. Por aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios, no existe Dios, no es posible que exista un Dios. Para que aquella necedad que habita en su corazón y en su mente sea finalmente conquistado, ese corazón, esa mente y ese ser por el amor de Dios. Estemos orando hoy en este día por aquellos que dicen no hay Dios. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos. Gracias a Dios por la oportunidad de diariamente poder tener este tiempo devocional. Y espero el día de mañana el Señor nos permita nuevamente estar juntos para pasar este tiempo de meditación en su palabra. Por lo pronto es todo. Estemos orando, por tanto, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, para que lleguen al conocimiento de Dios. Buenos días, el Señor les bendiga.